Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes este tema relacionado con lo que es la geometría. Nuestro tema es triángulos semejantes. Entonces vamos a conocer un poco acerca de este tema, viendo básicamente lo que es teoría en relación a este tema. Y vamos a empezar hablando acerca de lo que es semejanza, porque nuestro tema es triángulos semejantes. Bueno, ¿qué es semejanza? Este concepto que es considerado desde el punto de vista de la matemática. Entonces tenemos que en matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Bueno, está claro acá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos dos figuras que son pues parecidas en cuanto a forma, pero no tienen el mismo tamaño, a ese concepto es a lo que nosotros llamamos semejanza. Así como en este ejemplo que tengo acá, en donde vemos que hay un triángulo mayor que otro, que tienen pues la misma forma, no el mismo tamaño, incluso no ni la misma posición. Sin embargo, estos son semejantes porque mantienen la misma forma. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que conocer dentro de lo que es semejanza. Y de ahí entonces vamos a pasar a ver lo que son los triángulos semejantes. Y dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes y sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Entonces, quiere decir que para considerar que dos triángulos son semejantes hay dos puntos sobresalientes. Lo primero es que los ángulos sean congruentes, es decir, que siempre y cuando dos de ellos sean iguales, pues el tercero lógicamente va a ser también igual. Entonces, a eso se refiere que los ángulos sean congruentes. Y luego, los lados, acá no nos habla que tienen que ser iguales, sino que nos dice que son correspondientes. Y aquí utiliza una expresión que dice son proporcionales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a introducir este concepto de proporción que traemos de la aritmética para aplicarlo en geometría. Y recordemos que una proporción es cuando nosotros comparamos dos cantidades. Y al hacer la comparación de esa cantidad, si multiplicamos nosotros esa cantidad por un mismo número, pues nos va a dar una razón y posteriormente una proporción. Si nosotros decimos, por ejemplo, 2 es a 4, entonces podríamos multiplicar ese 2 es a 4 por 3. Entonces tendríamos 2 por 3, 6 y 4 por 3, 12. Entonces ya nos daría 6 es a 12. Entonces, de esa manera quiere decir que si una cantidad aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye. Eso es considerar dos o más cantidades de manera proporcional. Entonces, en base a este concepto tenemos que son lados homólogos los opuestos o ángulos a ángulos iguales. Por ejemplo, en este caso, tenemos el triángulo ABC, considerado bajo este otro concepto de este otro triángulo que también tiene las mismas letras, solo que le agregamos un símbolo más para diferenciar, digamos, un triángulo de otro. Y aquí vemos que este triángulo tiene los ángulos señalados, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, y también tiene sus propios lados, al igual que este otro. Y estos dos triángulos pues son semejantes, porque sus ángulos son exactamente proporcionales. Entonces, eso hace que los dos pues sean semejantes, perdón. Y para poder determinar si dos o más triángulos son semejantes, pues existen algunos criterios que se han establecido y eso es lo que vamos a conocer. Sin embargo, vamos a ver previamente que en los triángulos semejantes se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que los ángulos homólogos son iguales. Estamos hablando del ejemplo anterior. Cuando comparamos el ángulo alfa del primer triángulo con el ángulo alfa del segundo, vemos que son iguales. Lo mismo sucede con los ángulos beta y con los ángulos gamma. Son exactamente iguales. El otro criterio que tenemos que tomar en cuenta es que los lados homólogos son proporcionales.
Eso significa que si nosotros comparamos el lado A del primer triángulo con el lado A del segundo, va a ser proporcional con B en ambos triángulos, al igual que con el lado C. Entonces, cuando nosotros establecemos esa razón o esa relación entre las medidas de los triángulos, a eso nosotros le llamamos razón. Y a esa razón se le considera como una razón de semejanza que establece la relación entre un triángulo y otro. Vamos entonces ahora a conocer que cuando se cumple que la razón de los perímetros de dos triángulos semejantes es también la razón de semejanza y que la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de la semejanza. Esto lo podemos expresar así. Si nosotros sumamos el perímetro del primer triángulo, digamos A más B más C, y sumamos también el perímetro del segundo triángulo, tendríamos que sumar A más B más C, y esas cantidades pues nos van a dar una relación en forma proporcional. Entonces diríamos que el área del primer triángulo es semejante al área del segundo triángulo y a esa cantidad nosotros lo podemos elevar al cuadrado, esa razón al cuadrado, y entonces ahí se establece esa relación de semejanza entre dos triángulos. Vamos a conocer ahora los criterios de semejanza de los triángulos, que son exactamente tres. El primero de ellos nos dice que cuando se tienen dos lados iguales, el tercer ángulo también va a ser igual, porque hay una ley dentro de la geometría que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos van a dar 180 grados. Entonces, si nosotros tomáramos este ejemplo visual acá de el primer triángulo con el segundo, vamos a determinar que sus tres ángulos, en primera instancia, de forma muy general, siempre van a sumar 180 grados. Pero si comparamos uno a uno, los triángulos, vamos a determinar que el ángulo alfa del primer triángulo es semejante al ángulo alfa del segundo triángulo. Y si comparamos beta y gamma, igual nos va a suceder. Pero en este primer criterio nos indica que si nosotros comparamos y establecemos que los primeros dos ángulos, en este ejemplo estamos utilizando alfa y beta, si alfa y beta son semejantes, también gamma lo será. Y entonces este es el primer criterio de semejanza para determinar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces tendríamos que, si alfa es igual a alfa del segundo y beta es igual a beta del segundo triángulo, entonces los triángulos ABC y el segundo triángulo también identificado con ABC son semejantes. Vamos a conocer ahora el segundo criterio y en este nos dice que se toma en cuenta cuando hay dos lados proporcionales. Que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual. Bueno, entonces acá tenemos que hay dos lados que son proporcionales. Diríamos en este lado sería el lado AC y el lado AB. El lado AB es proporcional con el lado AB del segundo triángulo. Lo mismo sucede con el lado AC, que es proporcional con este. Entonces, si estos dos lados son proporcionales y el ángulo que está entre ellos, en este caso sería el ángulo alfa, es exactamente igual o es congruente, entonces significa que el lado BC o CB es también igual. Entonces, este es el segundo criterio para determinar que estos dos lados o estos dos triángulos, perdón, son proporcionales, porque tenemos que B es proporcional con el lado B del segundo y C es proporcional con el lado C del segundo triángulo. Y de esa manera entonces determinamos que el lado A o los lados A de ambos triángulos también son proporcionales y además el ángulo alfa es igual al ángulo alfa del segundo. Entonces los triángulos ABC y ABC del segundo triángulo son semejantes. Y ya para ir concluyendo, cuando tenemos que todos
los lados son proporcionales. Entonces, en este caso, cuando tengan sus tres lados correspondientes proporcionales, se toma en cuenta que dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tenemos que A, B y C tienen tienen cada uno de los lados de forma proporcional con los lados A, B y C del segundo triángulo. Entonces, eso determina una razón entre ellos de semejanza. Y tenemos también que los triángulos A, B y C del primer triángulo son semejantes con A, B y C del segundo triángulo. Muy bien, entonces, de esa manera damos a conocer este criterio acerca de lo que son los triángulos semejantes y esperamos que cada uno de ustedes estudie esta teoría que es parte fundamental del conocimiento de la geometría. Hasta la próxima.